De eso estábamos hablando. O sea, mañana no estoy, pues viajo al rato porque tengo una cita mañana muy importante. Está aquí su Hagan equipo de changuito. confianza. ¡Ay, qué Llegó figurín! ¡Qué figurín! ¡Qué figurín! ¡Qué bárbaro! Aprende, en serio. ¿En serio? Oye, ¿y tu Si yo hubiese sido tu cuate senador, de los ¿verdad? trajes? ¡Qué fiasco, Sí, no, Pues ya. la verdad. No, mira. No se sabe de él. Mira, no está se sabe reciclando de él. en vez de Estoy estrenar. reciclando en vez de estrenar. ¿Cómo estamos, ¿Qué onda señora? con tu Muy Ya cuate? bien, tenemos ya gracias. parches a los sacos Está para hacerlos chila, diferentes. Aquí, mira. Tenemos que El empezar remero, ya está ¿verdad? muy Ese- chaparrita. Está muy ¿no? chaparra, sí, pues no sé por qué. Ahí está. está. Estamos a la Sí, altura. El señor es Ya, alto. ahí está, muy bien. El señor Estamos es a la alto. altura del programa. Ese. ¿Sí? ¿También? ¡Qué milagro! ¡Qué bueno que viniste! ¡Qué bueno que viniste! El que si no es Pues ya era el acabado. programa de Maca aquí, Siempre, por Dios. de Pero tú no has Casarín. venido. Claro, Ni has claro. venido. Llevo un mes tú que extraviado, Juan. Y tú también, No, bueno, o sea, tú como les mes y vale medio, madre. Si así va la a ser actitud, nuestra ¿no? mesa política, No, no, Houston, No, ya we have a problem. No, ya estamos, ya. Ya que... Ya acabando No, el ya, verano, tu cafecito y tu conchita. Ya lo que nos O sea, surge. en saga- Lo surge que empiece la escuela de los niños. Exacto. Porque miren, en la Sí, saga, ya para agarrar ritmo, güey. lo que menos hay es lana. Entonces, Sí. si se va a invertir para hacer un nuevo set, para tener... Oye, pero sí va a venir que venga. el individuo, el señor diputado. Pues él Muy bien. dijo que sí, si Ok. no busquemos, No, adelante, proponga. ya ¿Tú estamos. tienes amigos De morenistas? la 4. Sí. No, en el PRI sí. Por Se queda pensando por en el eso, PRI por sí. eso. Por eso, Morena no, no sé. Por Exacto, eso. por eso, son los mismos. Y en el PAN. Están en el Morena. PAN yo ya Un no. poquito menos. Tú ya en el palo. Tú vas a moderar. Yo modero. Ok. Uy, qué barbaridad. Imagínate. Un moderador. bueno. Qué Va a estar bárbaro. buenísimo. ¿Sí va a moderar, Juan? No, ahí tienes? se arreglan Me ves de ustedes. ¿Cómo lo ves de moderador? No, pues entre Que lo los viste tres. bien chido ahí tus amigos. Sí, Ya, hay que ayúdale. mandarle el reclamo. Sí, No, entonces- para Ah, ya en se pasó agosto 18 del año que veces, entra. ya ni Sí. quiero su pinche saco. A ver, sí, no. Oye, ¿tienes amigos de la 4T Varios. que estarían dispuestos Hay que aquí? preguntarles. A Ay, ver si a ver si conseguimos una mujer, ¿no? También. Pues estaría Sí. padre. Hemos intentado. Sí, ha estado lo la hemos difícil. 4T. intentado todo, O ¿verdad? alguien que modere, ¿no? Las tonterías que se vayan a decir ahí, las imprudencias, ¿no? Pues hay que No, los ánimos. ahí no se moderen. No, yo digo que puede estar bien, ni modo. O sea, No se chin, pues ahí moderen. está. Habrá que Que pensar quién. sean como son, Así la es. verdad. No, yo creo que el diputado aceptes Gutiérrez que- está muy bien. Yo también, pero podemos invitar Pero él a dijo más- que sí, ¿no? otra, a una mujer. También. Una mujer yo creo que sí habría que buscar. Podemos ser uno de hombre y uno Mira, de el mujer. PAN ya está. También. También, ¿no? Pero con ustedes Eso siempre. sería interesante, sí. ¿Quién? A ver, hay que pensarle. Hay Sí. que pensar. No debe estar tan difícil. Son un Kamala chorro. Harris. Sí, digo. Lo que pasa es que a los de la 4T no los dejan ir, ¿no? Si no es al Canal 11 No es o que a- no los dejen, es que no. o con A Julio Operación Hernández. Programas de Sí. debate Sí. no vienen. No. Pues en realidad los que... Bueno, pero son conversaciones, Sí, pues. O sea, ya. es que mira, hay un asunto de los programas de debate que sucede mucho en política, ¿no? Que creen que es un debate donde se juega todo. Sí. Y ¿no? no, Entonces creen, oye, la regaste Sí, y le que hubieras no se dicho. van a ganar Es nada, horrible, hay que ¿no? Porque tú decirle. vas, si perteneces a un partido, ¿no? Y entonces ahí estás, te rompes el queso, te va bien, te va mal, pagas las tuyas y las de los demás compañeros, ¿no? Y te dicen, no, es que le hubieras dicho, es que quién sabe qué, por qué fue este, por qué fue el otro. Dices, no, a ver, no se va toda la vida en un programa de debate, ¿no? Claro, Mientras- ni se define una elección. Exacto, mientras más Claro. repetidos sean, pues es mejor porque hay mucho más Un día hay chance para- Exactamente, Claro. un día ganas, otro día pierdes, otro día gana el otro, Otro en día fin, como te que eso, enojas. Y eso antes- hace la antes riqueza hab- del programa político Antes y no había de muchos de esos, ¿no? Muchos. Yo creo que ya van a empezar a ver otra vez. Porque, por ejemplo, después del 2018, en la elección del 21 no hubo. No, Nada, no, No, nada. es que el gran problema es que Morena no va.
Carmen Exacto. tenía uno en Bueno, algunas Adela elecciones. tenía... Ciro, tú. ¿Cuántas veces invitamos a quién sabe cuántos, no? Muchos, es lo que te estoy Y no terminamos. hubo continuidad de No, su parte. iban El una único vez. que estuvo aquí un rato, el orate de Federico, se levantó y se fue. Federico se Bueno, Juan levantó y se Becerra fue. sí va más. Juan Sí. Becerra. Pero no era representativo, no ¿sabes? era O sea, representativo aquí el de un asunto es, partido. bueno, Sí. qué corriente traen, Una etcétera, diputada- ¿no? Don Fede Vino, sí ¿se era Una diputada sí que representativo. insultó los años. Sí. Pero buena, entró la... Bueno, se le saltó la Era muy Lozano, entrenada. El del... y tu amigo, Mi examigo, tu caray. examigo Lamentablemente. Lozano, compadre aquí del figurín, No, ya no. que quiere ya no ser viene. candidato. Ya se destapó la Ya se gobernatura, destapó. Que se tape, le va a dar. Sí, le va a pescar un resfriado. Sí, que compre un paraguas. Hay que porque- cubrirse porque va a pescar un resfriado. ¿Cuándo es Puebla? El año que entra, ¿no? 24. Sí, es concurrente con la federal. Sí. 24. En el 24 hay 9 Tiene- estados hay que tiempo, tienen hay tiempo. gobernatura. Sí, sí. Sí, es grande. Es una elección grande. Muy grande. Además, muchas alcaldías. Sí. 1000 y pico de alcaldías. El Congreso. 20 congresos estatales. Es una elección grande. El federal. Y 9 Y el gobernaturas. federal es grandotota. 9 gobernaturas: Puebla, Yucatán, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Veracruz. ¿Cuál me falta? ¿Cuál falta? Oye, figurín, estás bronceadito. Sí, ¿qué onda? Sí, Por según eso lugar no de venías, veraneo. ¿Con qué ¿verdad? derecho? Es la ¿Algo fuiste coloración. o qué? No, pues es Ay, sí. hace La harta raza En de el bronce. despacho. Hace harta En el calor. despacho. Así en el despacho. Me pegó Harta el- la me calor. pegó el sol del- Sí, sí, Ah, sí. pues, las vacaciones. fueron ¿Y qué? medio- ¿Tienes chance de Lozano? A ver, yo creo que el Que sí tiene chance los... no, De venir aquí o de ser gobernador. lo que pasa es que hay tal vacío en muchos lados que las disrupciones son atractivas, es la verdad, ¿no? Los rebeldes. Morena en Puebla está bastante fuerte, el gobernador tiene control, acaba de ganar prácticamente todas las posiciones del Consejo Estatal de Morena y lo representa el Consejo Nacional de Morena en Puebla. En un ejercicio democrático. ¿no? Bueno, Sí, pues sí. en el ejercicio que inventaron los morenistas. Andrés Manuel tiene alta aprobación en Puebla. Pero también hay una clase media, sobre todo en Puebla Capital. En el 21 ganaron distritos. Ahí está Rivera, ¿no? De alcalde. Eduardo Rivera es el alcalde de Puebla, precandidato también a la gobernatura. Por segunda vez. una cosa. Sí, es la segunda vez Panista, que es sí, alcalde, pues, panista. sí. Él es un aspirante. Pues, la Natural. propia posición de la alcaldía lo hace un Lo candidato hace un natural. candidato, claro. Irrumpe Javier Lozano, eso implicaría pues al menos un mecanismo, un En el método PAN. para elegir un candidato. Y la competencia hace atractiva la política, ¿no? Que haya, digamos, competencia, procesos internos democráticos, pues la gente se empieza a voltear a ver a las alternativas, ¿no? Lo que hemos dicho aquí muchas veces, que debería estar haciendo la oposición, pues, Sí. buscando sus corcholatas, pues andan ahí en otras cosas. Taparroscas. Pero bueno, de repente alguien que se lanza al ruedo como Javier, pues puede empezar a motivar y activar políticamente a los militantes de los partidos y que empiece la fiesta. Pero Puebla es un padrón muy grande, es uno de los estados electoralmente más importantes ¿Cómo del está el país. gobernador ahí? El Calificado. que depende a qué encueste le haces caso, pero es un gobernador que tiene control político de su estado. Pues sí. Ganó la mayoría, casi calificada en el Congreso en la pasada elección. Insisto, gobierna hegemónicamente Morena en Puebla. Sus condiciones de gobernabilidad pues, son estables. Es un gobernador que ejerce el poder. Y además, pues, también, insisto, subrayo la parte bien importante, pues Andrés Manuel está bien evaluado en Puebla, sobre todo en la en San zona... Luis, en la en, zona- en todos lados. La zona rural. Este eje Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, es una zona electoralmente muy importante para Morena, ¿no? O sea, en Oaxaca pues Sí. es evidente Sí, claro. la presencia política de Morena y del presidente, ¿no? Muchísimo. La ¿Fue cuántas paliza que veces hizo. a Oaxaca? Pues ganó 2-1, Sí. un poquito más el candidato de Morena en Oaxaca. Veracruz, pues también un padrón muy grande, pues es absolutamente incuestionable que Morena es el actor central en Veracruz, aunque pues el gobierno de Cuitláhuac pues está dejando algunas cosas que desear y pudieran crecerle algunas alternativas si la oposición se unifica, porque andan ahí a pleito pelado unos con otros, ¿no?
Pero bueno, digamos, estamos hablando de Javier porque es de las pocas Pues se destapó disrupciones ayer, ¿no? Que han salido. Sí. ¿no? Y está bien, Digo que es bueno. ¿no? Digamos, lo que está empezando a hacer la oposición muy lentamente, incluso en el Estado de México, ¿no? Que dices, primero sale Morena. O sea, parece que los de la prisa son los de Morena, los de ¿no? Morena, Exacto. cuando Son los tendría que que tienen, ser ay, les nosotros. surge. Ya les anda, Pero- ya les anda. Y ya después de eso sale el PAN. Yo creo que bien, si para los que son aliancistas y todo ese rollo, pues van a hacer su competencia entre el del PAN y el del PRI. Exacto. El PRD ya sacó su candidato, o sea, de los 5 que son el PRD, Exacto. 1 va al Estado de México. Sí. Entonces, Es como el meme que está acostado el chavito y el PRD. Sí, el PRD. Y el PRD. No, pues fíjate que nombraron Otra. candidato ayer, es en serio, ¿no? Para competir ahí. Pero, ¿qué le queda a la oposición? Pues hacer atractivo algo sobre su proceso interno, sobre sus figuras, saber cómo pueden competir con una, digamos, Aplanadora. Una aplanadora. Pero hay que recordar que a Delfina le fue muy bien en el 2017, se quedó cerca. Muy cerca. Otra cosa pues, que digo yo, oye, que dice que pues ya de una vez que le vaya pensando bien la oposición, ¿qué va a decir? Porque en efecto, Delfina, la señora Delfina, pues cometió delitos, El diezmo. ¿no? Ajá. Los cometió, es clarísimo. Coco. Ahora, ¿eso le va a generar problemas, le va a quitar votos? No. Yo también creo que No le va a quitar absolutamente ninguno. El problema es de Que- la ley que que haga- permite que gente que cometa delitos sea candidata. Claro. Ese es el Ese asunto. es el Y ese no es una problema. bronca de Sí, Delfina, ya- ¿no? O sea, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo puede una que ya fue candidata, que comete delitos, pueda volver a ser Nada más es candidata? antecedentes penales, ¿no? ¿O qué te impide ser candidato? No, a ver, en este sentido solamente... Vamos con nuestro especialista Sí, jurídico. exacto. Roberto Gil. 01800, no. A ver, para una inhabilitación solo puede proceder por sentencia condenatoria, Ah, correcto. por la comisión de delitos. Pero el Tribunal Electoral recientemente se aventó un criterio que le denominamos el famoso requisito del modo honesto de vivir. No, pues, ¿quién lo va a pasar? No, es que dice el tribunal, oye, a veces el comportamiento previo de un precandidato en términos de violación a la legislación electoral puede llevar a que no se cumpla con el requisito de tener un modo honesto de vivir. Por ejemplo, ven este movimiento que me parece correcto de una preverificación de si los candidatos cumplen con sus obligaciones de pensiones o sí, tienen sí. antecedente de violencia de claro. género y demás. Claro. Sí. La manera de engarzar esa evaluación previa es con el requisito de modo honesto de vivir. Por ejemplo, si hay un antecedente de violencia contra una mujer, ese político, aunque no esté condenado, aunque no haya sido enjuiciado, No aunque importa, pero no ya puede, el ¿no? antecedente se lo engarzan con el modo honesto de vivir. Ya. Es un criterio relativamente reciente. Que me parece bien. Sí, Está está bien. bastante Me bueno. parece Oye, muy bien. Creo que genera incentivos buenos pues, Claro. para que Claro. la gente se comporte bien de cara a competir. Ahora, O si se portó probidad, mal, la o si se gente portó mal, que no prueba. se presente, ¿no? claro. Sí. Y ahora, si tomas con rigor ese precedente, pues la candidata Delfina no podría. No podría. Porque tiene un antecedente inmediato de violación a la ley, que ya fue, como dicen los abogados, cosa juzgada. Exacto. Nada lo puede alterar, ya Ya es fue. última Ya instancia. Sí, fue delincuente, pues. No, pero además, Digo, entre su oye, vida. ¿y Pues qué, sí. qué demostró? Maestra, secretaria y delincuente. ¿Qué demostró? Está en su currículum. En su Sí. currículum. ¿Qué está en sus antecedentes para acreditar modo honesto de vivir? Claro. ¿Qué dice ese antecedente? Pues que la señora le cobraba a lo chino, a los empleados del... empleados de Texcoco, una parte de su sueldo Su para descuentito. financiar el movimiento. Y ese dinero terminó en Morena, Estado de México y eventualmente en su campaña. Entonces yo creo que ahí va a haber una discusión jurídica sobre si cumple o no ese requisito, con base en lo que dijo el Tribunal Electoral. Van a salir ahora con que la ley es la ley. Exacto. No me venga. No me venga. No me Digo, venga. ya lo ¿Qué sabes. es eso? ¿De qué ¿Qué es estás eso de hablando? que la ley Sí, es la no. ley? No me venga. Pero digamos, ¿Qué fíjate, fresas? o sea, independientemente de eso, ¿no? La fuerza del FINA es grande. Sí, ¿no? muy Y grande. trae De Morena. Y trae de la mano la del presidente López Obrador. ¿Y qué se juega en el Estado de México? Pues mira, el PRI se juega literalmente La sobrevivencia. vida. Pues la vida, ¿no? O sea, pues es ahí, si ahorita pensamos que está dando vueltas
en el panteón y no se quiere meter ahí al ataúd, si pierde el PRI en el Estado de México, va a estar adentro del ataúd, ¿no? Y el PAN, bueno, si pierde, pues no creo que le pase nada. Pero si ganara o si la alianza ganara, es un golpe duro para el presidente López Obrador, sin duda, ¿no? Entonces, no creo, porque hay mucho en esto de la comentocracia que dice, no, pues es que para la presidencial y... En fin, hay muchos buenos deseos en las opiniones que hay, o mucha animadversión o al PG o a la oposición. Y lo cierto es que, mira, en 1999 el PAN no ganó el Estado de México y Fox ganó en el 2000. En 2005 el PAN no ganó el Estado de México y Calderón ganó en el 2006. Luego Peña sí ganó las dos, pero Andrés Manuel no ganó en 2017 y ganó en el 2018. Entonces, exacto, es la famosa aduana no, es simplemente una muestra porque es una elección con un muy padrón grande. muy grande, de mucho músculo, donde, por ejemplo, ¿qué problema de músculo podemos ver ahorita que puede darse hacia adelante en Morena? Como tenían otro par de candidatos fuertes, como Higinio y como Horacio Duarte, si esos no quedan plenamente satisfechos y contentos, ese juego va a estar rudo, ¿eh? Que es el riesgo de todos los partidos. Pero, a ver, déjenme darles algunos datos. Pero son fuertes. Muy fuertes. O sea, son claro, muy fuertes son estructuras muy... Pues Delfina, pero estos Delfina creció candidatos, con Higinio, pues. claro. O sea, era del grupo. Sí. A ver, pero yo creo que en el Edomex hay tiro. Y un tiro serio. Ahorita analizamos si la alianza va o no va, pero algunos datos. Delfina queda cerca de la gobernatura en el 2017, pero hay que tomar en cuenta el efecto López Obrador que ya venía. Sí. O sea, en 2017 sí, la empujó. Que fue la planadora. No hay duda de que ya venía la locomotora y de alguna manera el lobo. eso empuja Ahí viene el lobo. Pero fíjense los datos de la elección del 21, la inmediata anterior en el Estado de México. Participación 54. Pero fue municipal nada más. Fue diputados federales y alcaldes. No, locales. Locales. 21 elección federal. 21 federal. Elección okay. federal. ¿Y el Congreso local? Y el Congreso local fue... También, ¿no? Fueron Congreso local. Sí, Congreso local y alcaldías. Sí, bueno. Ya está Pero refutando. Muy esa bien, manera. muy bien. No, Oye, o sea, ya basta de qué orgullo. impunidad. Pero Autoritarios. hubo alianzas. ¿Se acordarán que hubo alianza Sí, PAN, PRI, PRD? claro. Con 54% de participación en esa elección, Morena obtuvo 1.800.000 votos. Morena. El PRI solito sacó 1.667.000. 200.000 abajo de Morena. Ya estás haciendo cuentas como en los Sí, restaurantes sí, de sí. Polanco. Sí, Pues, pero no es que está... viene- sí, ya lo Sí, estamos no, porque pero- viene de la casa Pero, portuguesa. no, ahí va. Y luego el PAN saca 800.000 votos. Pues sí. El PAN saca la mitad, casi la mitad De lo que Morena sacó y casi la mitad del PRI. Entonces, esto de que ya el PRI está desahuciado en el Edomex, No. yo no lo creo. Yo tampoco. No, lo yo creo. tampoco. Y Es la el casa PAN- de la abuela, güey. No la van a Y el dejar. PAN tiene su El corredor. PAN tiene sí. su corredor, Y el si hay corredor, alianza. que es el corredor que desde hace mucho tiempo que empezaba en la Benito Juárez y terminaba en Querétaro, ¿no? Naucalpan, Atizapán, Cuautitlán, una parte de Toluca, bla. Bueno, ahora, si tú, sin hacer las sumatorias estas de las mesas de Polanco, pero pues el PRI sí te podría decir, la alianza tiene sentido. Me PRI, faltan sí. 600.000, me faltan 200.000 votos Claro. Claro. para que haya tiro derecho. La candidatura que anuncia el PAN es candidatura que incluye o no incluye la posibilidad de la alianza. ¿Se va a ceder o no se va a ceder? Si Pues dicen que sí, ¿no? Que sí la incluye. yo creo que Sí. todos los incentivos están puestos. Puestos para que haya Sí, alianza. sí. Pero va a haber peleadero ahí por los candidatos. Pues, es que el peleadero debe ser en el PRI, ¿sabes? Porque Que todavía no han efectivamente el PRI dicho. es el fuerte. Claro. ¿Qué es el Estado de México para el PRI? Es la casa de la abuela. O sea, los grandes Sí, la políticos casa de la abuela. del PRI son lo que se les denomina mexiquenses. Que te acuerdas que eso salió como Se en los les 90s. denomina No, mexiquenses. porque no sabían hicieron toda una No campaña son para decir mexicanos, son mexiquenses. Nosotros No así era una campaña de Sí. radio. Total. Pero está Adolfo López Mateos, Jan González, los del Mazo, ¿no? Desde el abuelo hasta el actual gobernador. Nuestro Fer. querido Enrique Peña, que
Ojalá se le esté pasando bien. Seguro sí. Saludos donde quiera que esté, Seguro ¿no? sí, Nuestro seguro cemental sí. de Pues el Atlacomulco. grupo Atlacomulco. Y, ¿qué más? buscando Bueno, pelucas. Choyfet, etcétera. claro. César Camacho. César ¿verdad? Camacho, Sí, sí. Erubiel, todos esos que eran gobernadores no se quedaban ahí nada más, ¿sabes? Como los gobernadores del PAN que normalmente tienden Ajá. a realizarse sus recluirse a negocios. su ahí, querencia sí. y ahí se quedan, ¿no? Entonces, el Estado de México ha sido, tiene su propia política, todos los partidos ahí son distintos, todos tienen figuras del PRI, casi como a nivel nacional, pero marcadamente en el Estado de México. Entonces va a ser una competencia súper interesante. Y Morena, pues es un desprendimiento del PRI. Sin duda. Sin pues duda. claro. Entonces ahí va a haber una lucha es Godzilla Va- contra sí, King Kong, güey. va a ser O sea, cuerpo a va ser- cuerpo, ¿eh? Cuerpo a Sí, cuerpo. Si el PRI pierde el Edomex, pues Sí, el PRI adiós. se queda con Coahuila. Que en términos Durango. relativos, y Durango, pues, pero Coahuila y Durango, pues no representan Gran cosa. gran cosa. En términos de En gobierno términos pesaría de- más MC Que el PRI. Sí, que el PRI. que el PRI. Sí, en términos Qué de gobierno, grueso. qué grueso. Pero MC va a llevar buen candidato en el Estado de México, Juan Cepeda, y al parecer no Pero va. tuvo poco la vez pasada. No fue, no. Tenía sus Revisé el 7, otro una cosa día. así, pero no para competir. Y él es bueno, Pero ¿eh? es buen candidato. Es un Pero- supercandidato. Pero fíjate que Sí. Juan Cepeda en su momento, Y rockero. a él le Sí, decían, rockero. no te vamos a hacer caso hasta que no puntees más de 7. Porque él al principio era 2 y No, terminó llegó. consiguiendo Sí, 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 esos sí, 7. sí. O sea, Pero digamos, en esos 7... Pero pues, es un lo que- personaje es lo que le van a fuerte, cobrar. ¿eh? Yo creo que Juan, Yo creo que tiene Juan con qué. es buen candidato y le quita votos fundamentalmente a la alianza, a la oposición. Eso le va a Tiene costar una a base, MC. tiene una base popular interesante, fue alcalde. Su municipio, sí. Pero al mismo tiempo, pues puede ser atractivo para un sector que votaría naturalmente por las alianzas Eso, PRI-PAN. eso que dices ahí, a MC le puede costar muchísimo Ir en alianza. en imagen, no ir. No ir. O sea, si efectivamente Juan saca 7%, 8%, que es muy buen Muy resultado. bueno. Para- Muy buen resultado, Para claro. uno solo, ahí, para un partido chico, Solo etcétera. no te da, Todos les pero- van a decir esquiroles y bla, Sí, bla, bla. Y va a esquiroles. ser una batalla interesante todo lo que Ahora, sucede todo ahí en parece el indicar, Edomex. no sé qué que por el opinen, PRI va a ser pero Alejandra. Yo creo que es la que hoy dispunta. Ana Lilia pinta bien en las encuestas, Ana Lilia Herrera. Yo creo que está entre Que es ellas buena, dos. ¿eh? También. Las dos son Los dos buenos también, perfiles. Los dos son súper buenos Pero perfiles. si por alguna razón en la que primen los intereses, las lógicas internas de los partidos, no hay alianza en el Estado de México, yo creo que va a ser Ay, muy sí. difícil armar la Sí. alianza en el 24. Yo también. Porque pues una alianza pues, en el Edomex de alguna manera calentaría los ánimos a la alianza del 24. Están muy pegadas, ¿eh? Termina la elección del Estado de México y 3 meses ya, después empieza el claro. 24. Pero Sí. digamos, están los aliancistas y los propios partidos, les fue bien en su alianza, ¿no? Digo, en el Estado de México, en la Ciudad de México. Entonces yo creo que tienen el entusiasmo natural para llevar a cabo la alianza. En el 21 la alianza del Edomex fue exitosa. Sí, claro. Porque algunos candidatos priistas, cuando aparecieron en alianza, de alguna manera el costo que traía el PRI de alguna manera se diluyó. Lo mismo pasó en la Ciudad de México con esa alianza. Parecería que la decisión natural es construir la alianza. Por eso estos destapes generan esa interrogante. Pues, ¿a Ahora, dónde van los destapes? ¿Van En el PAN a hay empezar? otros que quieren también. Y que pueden, ¿no? Pues Vargas. Enrique tiene trayectoria y ha hecho trabajo político, 2 veces alcalde. Y espectaculares. Por tiene todos también, lados, por es todos que es lados. dueño de Pero espectaculares. ahora sí que- Ya Es le su dije que nos negocio. dé Pues sí, uno. para que no se vea tan mal él agandallando. Sí, La sí. pregunta de los 64,000 es, en el momento decisorio, ¿van a estacionar la expectativa, la ambición, el interés propio en aras de un proyecto mayor, me refiero a la alianza 23-24 o no? Y bueno, cuando empiezan las campañas y uno se empieza a ver en los espectaculares y en los Sí, periódicos ahí y en entra las un redes, ego dicen, muy "Ay, ya, yo cañón". gano porque gano". Sí, Exacto. yo voy solo pues. Y además sus colaboradores se los Sí, dicen. sí, sí. y, Los ¿no? engañan, Entonces, los tú engañan. puedes, No, es lo no, máximo. Ve, Oye, empezaste espera en el Vamos cero, bien, y espérate el vamos primer bien. debate, no, Exacto, vamos sí. al segundo. Sí, ¿no? Y entonces... Ese es un Ahora, problema espantoso, ¿no? Se la y creen. van atrasados también. O sea, Morena ya tiene Van su atrasado, candidata y no, estos no. todavía no son los tiempos. No, Pero o sea, fíjate esto que decía Roberto, imagínate el PAN
¿qué le va a responder a los panistas? Pregunto yo. A que el Odomex, pues lo natural pues es que vaya una del PRI. Aparte, yo también una pienso. mujer con el PRI. O sea, si va a ser la alianza, Claro. pues de una vez dejémoslo. Está bien que compitan para que Vargas sea senador en el Exacto, veintitantos. exacto. Algo. Incluso para calentar el ambiente. Sí, Exacto, tatán y exacto. nada más, ¿no? Su No, pero- primaria. sí, y ya, y cada quien se lleva ahí Su su cacho. cuota. Y luego viene Coahuila. En Coahuila también el candidato tiene que ser el del Del PRI. PRI. Entonces, bueno, el PAN, ¿qué? Ya está en un dígito el PAN en Coahuila. ¿Qué- Sí, qué? ¿para O qué sea, quieren ¿qué? la pinche alianza? Sí, tienen que estar O sea, conscientes pues- de quién va primero. Pues van a ser segundos y luego, entonces, luego viene la presidencial. Pues con qué cara van si no tienen candidatos para los otros. No. No, y Juan, y el ¿Y su otro- electorado qué va a decir? Sí, Oye, güey, ¿con quién? ¿me estás llevando a votar por el PRI? O sea, yo, por ejemplo, que milité en el PAN, cuando fui militar, 20 y tantos años. Y nunca voy a votar por el PRI. Nunca voy a votar- Oye, que me parece muy bueno El Pepe candidato. Mil, me parece fantástico. Pero no va a voy. ser Pero buen pues, si está presidente, en el PRI, va a no. ser muy buen presidente. Que gane, ¿no? O sea, yo no voy a votar por el PRI. Así como yo, en el norte, en muchos estados, hay una gran cantidad de panistas Que no van a votar. entonces, que dicen, no, pues por el PRI no, y ahí es donde entran pues, partidos que pueden cachar votos inteligentemente como MC, ¿no? Etcétera, que se meten en esas ciudades, Claro. en esas clases medias, pero va a dejar el PAN a ese votante duro del antipeje, etcétera, a instancias de candidatos del PRI. Esa lógica, saber a qué los lleva, ¿no? Y otro elemento, género. El- Porque si se anticipa la elección en el Edomex y va candidato hombre con alianza Tiene ser que ir mujer. mujer. y viceversa. Pero no iban a tratar de que no fuera así. Pues que ya emitió el INE un acuerdo que va en esa misma dirección, incluso va un poquito más allá porque ordena a los partidos modificar sus estatutos para el factor competitividad. Ahorita todavía está una moneda en el aire, Sí. pero Paledomex. para los dos. Para los Coahuila, dos. Edomex. Ah, sí, pero O sea, digamos, para que no definiendo tengas que Edomex, mandar. defines la Lo que otra. pasa en uno, Sí, exacto. Sí, 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 lo o sea, que pasa no, en no, uno no. genera efecto en el lo- otro. Entonces, no solamente va a haber alianza o no, en Coahuila, pues parecería que la alianza es natural. El PAN no tiene manera de competir, anda en un dígito. Desafortunadamente, era un territorio con mucha presencia Claro. panista, sobre todo en Torreón, pero bueno. Pero si hay Me alianza parece en mucho, Coahuila, porque hay que decir que desde hace ¿Quién? muchos años Que Coahuila. es el estado más priista del país. Más que Domex, digamos, los Moreira sí hicieron su chamba. Mucho. Y Riquelme también, ¿no? Entonces tienen ahí consolidado una Y cosa yo creo que priista. Humberto Moreira anda ahí, ¿no? Pregúntale a su hermano. Sí. Sí, no, bueno. Pero no, yo creo Qué que ahí, manera. Miguel Riquelme, que tiene el control del PRI, tiene candidato ya muy claro. Que es Manolo Jiménez. ¿no? Exacto. Yo creo que es un candidato bastante bueno, muy bueno en términos de presencia política, etcétera. Trayectoria, alcalde de Saltillo, secretario de Desarrollo Social. Ahora, yo creo que ahí el PRI tiene condiciones hasta solo para ganar, ¿no? Pero el problema es qué va a pasar con Edomex. Porque Sí, ese es el problema. si te equivocas en el Edomex, alianza sin alianza, géneros u otros, afectas Coahuila. Entonces puede generar un escenario de una Sí, cadena de ruptura. errores De- que implique de que, perder las que se dos. comprometan las ¿Y el dos. PAN con Sí. qué puede hacer con mujer en el Estado de México? Nada. No, ya le queda el PRI natural. Sí, son males, por eso. Sí, hay yo que pienso, ver. son malos escenarios del PAN en eso, Coahuila y el Edomex. Sí. Y no se pueden ver por separado. O sea, No, política, claro. cualquier dirigente con dos sentidos de estrategia tendría que empaquetar esta decisión y hacerle sentir a todos los aspirantes que es una decisión de paquete. Y no solamente por las dos gobernaturas, sino 24. Sí, por medio, 24, por medio. claro. A menos que ya hayan decidido que ya el 24 está perdido y que se van a hacer unas cosas para el 30, ¿no? Pero bueno. No lo veo, ¿no? O sea, darán batalla, yo creo, ¿no? Pues debería, ¿no? Pues deberían, Ahora, pero deberían de estarla dando desde Pero ya, ya. ahorita, claro. escándalo. O sea, ¿qué quieren esperar aquí? Creo que lo platicamos Los tiempos, los tiempos. Eso. O sea, lo No, es platicamos que la no última vez. tiene la no estrategia. tiene. La ley ¿Cómo? dice que hasta que empiece el proceso electoral. Ah, Pero si ya te dijo Morena que el 15 de Yo julio te de digo una 23 cosa. tiene Claro. candidato. Yo te digo una cosa, Ya, yo creo que no tienen ni ganas. O sea, que tal aplanadora pueden ver, etcétera, que no tienen ni ganas de hacerlo ni de competir, en serio. Como de Porque que no ya es pa' qué. posible que esto suceda de esa manera, De ¿no? esa manera, o sea, están y en la sale lo de- inopia. en un tuit de Marco Cortés lo de Vargas, y dices, bueno, Están en la ¿qué- inopia. pero bueno, en fin,
son cosas que se Como si podrían ellos arreglar. ya la tuvieran ganada. Ellos son los que tendrían que estar. Hace rato que estabas tocando lo de los mineros, ¿no? Sí. Las minas siguen siendo tragedia desde hace Mucho siglos, tiempo, ¿no? sí. Pero bueno, ¿por qué no ha ido la secretaria del Trabajo? ¿Por qué no ha ido? O sea, todas estas cosas que El exigían. director de Minas. El director de Minas. ¿Por qué no ha ido la secretaria de Economía? ¿Por qué no se ha plantado el de la CFE, No que sabemos seguro les quién compra es el carbón? dueño. No, seguro. El CFE le compra carbón a esa mina. ¿Por qué no han ido? ¿Por qué no ven? Porque todo esto es El resultado presidente se tardó de cuánto cambiar tiempo en ir. el costo de la manera de contratar carbón. Entonces volvieron a salir estas minas chicas donde los esclavizan, no tienen seguridad social, Nada, etcétera. nada. ¿Qué está pasando? Condiciones Esa es una están tragedia horribles. generalizada. Son los pocitos famosos. Entonces, Sí. entonces bueno, Sí, porque pues no son oye, minas, tenemos son 10. pocitos. Ya llevan una semana ¿Dónde ahí. están allá? ¿Qué esperanzas En hay? un pocito. En un pocito. Él mismo dijo, Él él mismo dijo, dijo. estoy en un pocito. Pero Sí, es terrible. a ver, es terrible. Y no sabemos todavía quién es el dueño? dueño. Pero yo O creo sea, que ¿qué está pasando ahí? esto que dice Juan de por qué no aparece el gobierno federal, yo creo que están atrapados con su mismo discurso. Ellos politizaron, para decirlo pronto, pasta de conchos, que no se pueden desdecir de muchas cosas. Bueno, el presidente dijo que iban a rescatar los cadáveres de pasta de conchos. Mejor rescata no los pueden vivos, ellos, que no que sabemos si pueden están estar vivos. vivos. Años después. Pero ahí le aplaudieron Después, en ese momento, digamos, claro. y ahora lo recibieron con el Lo que yo gracias por creo venir a es la que foto. tienen un tema en el... Las tragedias son inherentes a gobernar. Pues sí. No hay manera de que Hay escapes, siempre va a ¿no? haber. Son naturales, son accidentes, son provocadas, lo que Hay tú, lo que tú negligencias, gustes. pero Sucede hay- la del metro. Sí. ¿Qué pasa ahí? Pues que sale López Obrador y con su capital político la cubre, la paga. Ni le costó a él nada. Creo que a Claudia le costó porque ya al enojo que traían los ciudadanos con ellos y con el Se le presidente sumó. se le sumó esto. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? La tragedia la absorbe. Bueno, pues ya vino otra. Ya no le da al presidente para absorberla así, en el clima de opinión. Tan no le da que Que por me- primera vez, porque todavía hace un mes no se presentó ni al sepelio de 14 marinos Sí. que murieron en un operativo, de un cuerpo de élite. Fue a visitar No. la zona días después, pero finalmente fue. No, pero y de- fue muy mal recibido. Porque te va a ir mal. Y es que eso es lo que temen y eso es lo que es inadmisible. Eres presidente para Tienes las que buenas y estar para las para malas. las Y te van a malas. insultar, sí, porque es gente dolida, es gente Claro, angustiada, es gente que tiene sus hijos enojada. debajo del suelo atrapada. Sí. ¿Qué quieres que te digan si eres presidente? Seas Calderón, seas Fox, seas no, Peña o te seas va a ir López Obrador, mal, te va a ir te va mal. a ir mal. ¿Y qué? Pero tienes que ¿Y responder. qué tienes que responder? Y tu gobierno tiene que hacerlo. ¿Por qué huye la secretaria del Trabajo? ¿Por qué? Ok, el presidente no quiere mancharse con la tragedia. La va a perseguir, ¿eh? Eso que ni le quepa duda. El culacanazo le sigue persiguiendo cuando vemos que queman 25 Oxxos en un Está estado cañón, y pues cierran sí. carreteras en Jalisco. Todo eso te persigue, no hay manera de escapar. Estos mineros lo van a perseguir, por supuesto. ¿Por qué no manda gente? Gente que reciba el dolor. Que administraciones que esté ahí, pasadas que esté ahí. sí lo hacían. Sí lo hacían. Mandaban y te costaba, cuadrillas del y gabinete. te apanicabas y sabías que te iba a ir Ni mal, modo. pero tenías que ir. Bien. En Tienes que pasta de estar. conchos, el secretario del Trabajo se trasladó a Coahuila, Paco Salazar, recordarás. Salazar, sí, y después el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, una tragedia muy similar a esta, que terminó después en un movimiento político contra la empresa y que le sirvió mucho políticamente Al presidente. a Andrés Manuel. Pero yo también creo que es inevitable separar la gestión de la crisis del Pocito en Coahuila del proceso electoral, que ya está. Pues todo el mundo... Y eso teme. Eso y como muchas tantas pues mejor cosas. atender. Mejor hay que Oye, salir. ¿sabes qué? Pues, Hay que salir, que vaya el pues. presidente en efecto, no va a generar que los rescaten No, o no. no, que pero vaya la estoy con secretaria ustedes. pero das la cara, eres un Claro, poco eres un solidario, poco eres un poco empático empático. El Es parte de presidente tu fue menos de una responsabilidad. hora, Menos de una hora, por eso Y los familiares decían avisó el minutos. mismo día. O sea, son muy mezquinos. Yo insisto, parece mentira Son que el presidente indolentes. más votado, por ser el más cercano al A la pueblo, más querido. por ser es el más distante, Y es a muy la hora que indolente, sucede, muy a la hora que indolente. la gente lo necesita,
para gritarle, para decirle, para reclamarle. Pa' Porque ¿a quién todo. le reclamas? Pues sí. ¿A pues quién al quiere que le reclamen? presidente. ¿A Calderón? Y no le puedes decir, no es mi facultad, es del Estado, del No, municipio. no, ni de los neoliberales. Sí, Tienes que estar ahí. Así es. El Universal recordaba hoy Porque sí que algún día sienten- Miguel Alemán estaba de vacaciones, llegó un huracán, le dijeron que por qué no las había suspendido, dijo, pues porque no soy bombero, yo no puedo ayudar a rescatar. Oye, bueno, ¿no? semejante Así están estos. declaración, así Así están estos. No, pues es que le toca Yo- a PM. No, al frente No dice, no soy soy buzo. doctor, Pues no soy Pues buzo. es el famoso ¿y yo por qué? ¿no? Sí. Exacto. Entonces es muy, muy cuestionable lo que está sucediendo. Es muy dramático. Son tragedias que suceden en el país. Pero ¿tú crees que le va a costar al partido? Yo creo que no, para el 2020. Yo creo que sí, ¿Sí? Son cosas que se van acumulando, porque está aparte lleno de agravios todo. ¿no? Sí, hay gente muy agradable. Entonces, bueno, pues Hay ahí, sectores muy ahí es toda una agraviados. comunidad, ¿no? Que vive del carbón, que todos se conocen, que saben. Pues bueno, pues eso te vive costará. del Y si carbón. les cuesta políticamente, qué bueno, para eso es esto. Para eso es. Y si el no, que pues quiere bueno, lo que gobernar. importa son las vidas y las familias que están ahí y cómo les va a hacer para que ellos puedan trabajar y vivir adecuadamente hacia adelante. Sí. ¿Y qué tiene que ver el sindicato de mineros ahí? ¿Y qué tiene que ver Guadiana ahí? ¿Qué tiene que ver los que vendan carbón? La CFE, ¿por qué no supervisa? Guadiana fue, ¿eh? Pero Y el cambio de modelo de la compra exacto, del carbón. ese es el Es asunto. que eso La no puede CFE, ser. ¿por qué le compra a minas que Así. no cumplen los mínimos Claro, requisitos pues no te laborales y de compro. seguridad? Pues no te compro. No te compro. Pero ahí está, Bartlett, no, a fuerza el carbón, claro. Entonces, como estamos regresando en eso, regresamos a las minas de 1880, güey. Y estas, Es dramático la esto. concesión minera está a nombre de una persona, la opera otra La persona. subarrenda y luego la opera el otra intermediario y- de la venta del carbón es otra persona. Pues esos son Y no mercados hay nadie, negros sí. que cuando debieran Generados generar. por tener un esquema de compra que Claro. favorece eso, no que antes se tenían que juntar entre ellos, entre todos, y todos vendían así, la CFE compraba Y los corrupción. paquetes. Es como Y debe de corrupción. ser. Y corrupción. Y corrupción. Porque no le compran directamente al microproductor, le compran al intermediario, Claro. que es el que fija el precio y hace la gestión y, Y luego ese dice, va y les véndanme a mí, compra a pónganme en los el patio. chiquitos, claro. Es una corrupción que ha estado tolerada durante mucho tiempo. O sea, a mí explíquenme por qué hasta el día de hoy no sabemos quién es el dueño de la mina. Sí. O sea, El dueño, el operador, Y el intermediario claro, o el que está en el negocio. hay nombres y apellidos que son responsables. Dijo el presidente que primero rescatar y después la justicia. Pero tampoco están no, rescatando. no, Exacto. Me parece que, ¿por qué? Una cosa no quita la otra, ¿no? Que Pues esté, de a ver, entrada- yo quiero Es el ver ahí mismo al equipo, dueño con o las sea. familias. De entrada el concesionario tiene responsabilidad en el rescate, ¿no? Pues sí. ¿Dónde están los seguros? ¿Dónde están los... Claro. Y se hace paralelamente. Los buzos son los buzos y la administración No es la es la misma gente. administración. Es otra cosa, pues no sí. son Ahora, los mismos. ¿cuánto ha pasado desde el accidente? Desde el... Es una semana. Ayer ya se son- cumplió No, ya una pasó, semana. sí, Fue el sí, miércoles sí, de la sí. semana Fue el miércoles de la pasada. semana pasada. Sí. Y conforme el tiempo pasa, pues las De probabilidades... que los van. encuentren vivos. Pues, pues, claro. Bueno, ¿cuántos estuvieron los chilenos? Pero no sé si no había agua, ¿no? ahí no había agua. Fueron como Ahí no Ahí había, no había agua, era 30 días, creo, Ajá. ¿no? 33 días, ¿no? Pero ¿Y sí, cuántos eran mineros? 33 Eran días. 33 Eran 33 mineros y mineros. estuvieron Como con... 15. Y que lo Pero sacaron ahí por fue, un pero ahí tubo. fue ahorita. ahí fue derrumbe de unos accesos. Ajá. Exacto. Y había literalmente condiciones de Había oxígeno, aire, sí, había sí. aire. Aquí tienes Claro, una... porque Es Estaba agua, abajo. no han ni podido Están entrar por eso. ahogados. O sea, es A menos diferente. que haya una burbuja en donde... Pero, 69 días. sí, 69. pero eran Pero no 33. estaban... 33 Exacto, mineros. 33 minutos y que estaban se ahí hizo la película, ¿te sepultados, sí. acuerdas? Ajá. Sí. Con Kate del Castillo y Juliette Binoche, creo. Sí. No. ¿Qué va a pasar? No, es una tragedia. Pues no, esperemos, digamos, que eso se solucione pronto, ¿no? Para saber qué es lo que sucede. Pues se ve complicadísimo. Muy complicado. ¿no? Muy complicado. Muy No es complicado. Buenos una buena augurios. noticia. Y bueno, no sé si nos ¿Y la inflación? quede tiempo de la Guardia Nacional también. Un La dato- guardia. Ay, la otro. El guardia. dato de la Bueno, inflación El es... dato de la inflación. No, bueno, pues, Y pero ahí vamos a ir el- con el mundo, digamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Vamos a ir Sí, pero pegaditos. México Las medidas tiene no sus son, no, particularidades. las medidas que dijeron de 24 productos bailaron. Bailar. Porque la Por gente lo ni menos siquiera con tiene pintura, ¿no? claro Algo así le cuáles dije, son sí. los productos. Deberían de estar Sí. señalados en el súper.
por ejemplo. Porque está dijeron cañón, Bimbo, no todo de Bimbo. No. ¿Cuál de Bimbo? ¿Por qué no trae ahí Pan un blanco o sello? algo, Exacto. no sé. Pues es que no hay control de precios que pueda compensar la escasez. Pues si solamente hay 2 tomates en la Pues súper, claro. pues el tomate va a costar más caro, por Claro. más que... Y si no lo vendes en el mercado formal, lo La vas a ley pasar de al la mercado oferta y la informal. demanda, sí. Y vamos un trimestre atrás de los Estados Unidos, la recesión se antoja difícil allá, aunque ya aprobaron un paquete de apoyo interesante. Sí. Que eso Sí. puede resultar, ¿no? Que puede resultar, Claro, porque van a decía soltar Quintana mucha eso. lana, ¿no? Yo le hago medio caso a Quintana, ¿eh? Es así como sensato, como que le entiendes, ¿no? Es Sí, economista y como que te explica bien. Sí. Y No, dice sí, que bueno, que la con inflación manzanita. que ahí viene. Que Lo hizo muy bien tranquilizarse. ayer, que se entendió perfecto lo que nos dijo. Sí, pues, Perfecto, muy bueno. súper didáctico y Pero súper... sí, ahora sí que no sé a cuánto esté, pero sí está del nabo. Del nabo, Del nabo, Del nabo, no que sé está cuánto a subió. 100 pesos el kilo. 8.25 la inflación Sí. acumulada en el El año. nabo, sí. Está cañón, es cañón. muchísimo. Y lo de la Guardia, pues es una crónica de una Militarización anunciada. anunciada, la decisión Que ya está de facto. que todavía no sabemos cómo la va a ejecutar el presidente, porque nada más dijo que un acuerdo, luego dijo que iba a modificar la ley, pero en los hechos la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa pues implica que toda la gente, los que se quedaron de la Policía Federal, de la Policía de Caminos, de la Policía Naval, Militar, de esta institución que quería ser o pretendía ser civil bajo la conducción, dirección de la Secretaría de sí. Seguridad Pública, pues pasa como tal al ejército y volvemos a empezar, Adela, porque venimos discutiendo esto 20 años y decíamos, hemos venido diciendo durante 20 años, bueno, recurrimos al ejército de manera transitoria, temporal, mientras formamos Excepcional. policías y esos policías son confiables, bien preparados, a nivel federal, estatal, municipal, controles de confianza. Vamos a darle tiempo a las instituciones civiles a que desarrollen policías, mientras tanto no hay de otra, vengan los militares a ayudarnos. Pero- Ese discurso de yo saco en 6 meses a los militares, Sí. que fue el Ya, discurso del presidente en la campaña, el lunes pasado nos dijo, yo no voy a dejar este desastre, lo bueno para el pueblo es que la Guardia Nacional sea del ejército y que los militares se encarguen de toda la seguridad pública. Los 38,000 elementos de la Policía Federal que tenías hace unos años ya desaparecieron. ¿Qué? Muchos de ellos Que es muy acabaron. lamentable. Muy lamentable. Entonces Muy ahora estamos en lamentable, el peor de porque los sí. mundos. Los 100,000 elementos de la Guardia Nacional aproximadamente, en su gran mayoría Ya son militares, militares. se van a regresar a su lugar de origen, al ejército. La el Guardia nombre. Nacional será un escudo de armas adicional, como lo es la Fuerza Aérea, como es la propia defensa, Exacto. como es la Marina, y en el camino no cambió absolutamente nada. El famoso transitorio de la reforma de la Guardia Nacional que le daba un plazo a los estados y a los municipios para presentar un programa de fortalecimiento a las policías, nadie lo supervisó, se suspendieron los subsidios federales para la formación de policías y estamos literalmente en el peor de los mundos. El próximo presidente o presidenta va a tener sí 100,000 guardias nacionales Pero... en el ejército y en la marina y ni un solo policía. Exacto. Ahora ve y Ni un pídeles que solo te los regresen. No se puede. No te los van a regresar. Pues porque ¿y el dinero qué? ¿O qué, Claro, no? si la lana qué. Sí, es verdad. Y ahí no tienen que transparentar, ahí no rinden cuentas. Yo lo que veo aquí es un abierto engaño del presidente. ¿No? Se entiende. Tú haces promesas como candidato, cuando llegas al gobierno, pues las cosas cambian y pues sabes Y que, te que no, rebasan, y te rebasan. pero no hay puedo- que decirlo. pero ¿por qué no lo dices? ¿Por qué no nos Con dices cuáles son las claridad. Yo condiciones? pensé que estaba de otra etcétera? manera. Porque aquí lo que vemos es que tiene un gobierno tan inepto, pero tan inepto, que ya nada más falta que nombre a un sargento en educación pública, que es lo que puede Falta suceder. ese nombramiento. Porque ya tienen las aduanas, Puertos, ya tienen aeropuertos, todo, ya aduanas, tienen el aeropuerto. Proyectos ya- prioritarios. Están en todos lados. Claro, y todo eso cuesta, ¿eh? No es de que te los manden para acá, están... Yo les decía que ya era la Secretaría de la Defensa y Albañilería, ¿no? Sí. Porque ya, o sea... Hacen absolutamente hacen todo. absolutamente sí, todo. las obras. Todos los sí, trabajos. sí. El nuevo Y yo trabajo creo que van a hacer en el sí hay- aeropuerto, ¿otra vez? Y yo sí creo que hay un sentimiento ahí de molestia, para decirlo menos, por parte de los militares. Pues sobre todo en el Distribución. caso de que no les permite defenderse, ¿no? O sea, O sea, porque sí matan efectivos, sí los balacean, sí Y los ellos no patean, pueden hacer sí nada. los apalean, sí los insultan, sí los apedrean.
Y el presidente no dice nada, dicen que son seres humanos los criminales, ¿no? Pues sí son, es el problema. Pues ese es sí el problema. son. No, porque los humanos hacen cosas malas, ¿no? No queremos que los maten, Sí, queremos que exacto. los Queremos detengan. que los cuiden. Y ese creo, Adela, es la discusión relevante. A ver, yo creo que es medio anecdotario dónde está administrativamente la Guardia. Digo, es inconstitucional el trasvase, pero creo que esa no es la discusión de fondo. El presidente lleva 4 años diciéndonos abrazos, no balazos. La transferencia a la Sedena es para que haya abrazos militares o balazos de esta Guardia Nacional. Hace el anuncio el presidente, parece en su propia expresión y en las cosas que dijo, que ya está preocupado por la escala de violencia. Y 2 días después tenemos un operativo que va directamente al corazón del cártel Jalisco Nueva Generación. Sí. Por lo menos lo que parece que pasó Jalisco es que y Guanajuato. Es estaban un asunto de acosando, balazos, estaban Sí, acosando sí, al Mencho. que está bien. Por eso la Está pregunta bien. es, ¿el presidente va a corregir su estrategia? No, él dijo que no. Es decir, ya va a empezar a contener a las bandas criminales. Y también hay que decirlo con sus letras. A esta intervención del Estado mexicano en Jalisco vino la reacción que en cualquier lugar democrático le deberíamos llamar terrorismo, porque es un método de generar alarma Terror. social Terror a para la sociedad. hacer retroceder a la autoridad. Esa es la definición técnica de terrorismo. Quemar oxos a plena luz del Coches. día es una modalidad de terrorismo para provocar que la gente se asuste, alarma social, y obliguen al Estado a retroceder, salirse de donde andaban. Bueno, el operativo, algunas detenciones, no sabemos de qué tamaño, no se nos ha informado Una por quién grandota, iba, dice. quiénes eran, El doble de qué R, ¿no? tamaño, sí, pero de qué tamaño era el lo que- operativo claro. que iban a hacer. Correcto, sí. Pero eso que vimos en Guadalajara o lo que vimos en Jalisco significa que el Estado ya le está entrando. El presidente, con esta decisión de mover a la Guardia Nacional a la defensa, cuestionable, inconstitucional, ¿en realidad es un cambio de estrategia del presidente o no? Pues sí, porque Es lo no que dice. no sabemos. Yo no lo sé. Es lo que no no lo sabemos. creo. No lo O ya las agencias de seguridad. Fíjate lo que dice el presidente, que se me hace muy grave. Dice, ya hay que hacerlo para que no llegue el siguiente y quiera... Ajá. ¿cómo? ¿Qué fue lo que Sí, hizo? O sea, vas a dejar un seguro para que nadie Ajá, un cambie lo que candado tú para hiciste. que nadie pueda cambiar. Claro. Así sea una de sus corcholatas la que gane, ¿no? Pues sí, tiene Porque que no va a tener- poder, le va a cambiar el escenario y tiene que tener las posibilidades de hacer y tomar decisiones, ¿no? Pero- Entonces, a mí se me hace gravísimo cómo lo ha dicho el presidente. Si hay un cambio, no nos lo va a decir, porque sería Comerse. exacto, decir, Sí. echar para abajo sus abrazos Sí. y todas esas cosas. Lo veremos en los hechos, ¿no? Si los hay. Porque los hechos, pues que si ya agarraron a Caro, que se extraditaron a aquel, Exacto. que si ahorita hubo esto, o sea, pues suena que ahí va, pero Claro. no nos lo dice. No No, sé no, por qué no. lo esconde. Es lo mismo de las tragedias. Él no se quiere ver ligado a enfrentamientos, A los a muertes. problemas. Pero su número de muertos ya rebasó por Sí, mucho el de el de Calderón y el de Calderón. Peña. Y le faltan por 2 mucho, años. por más que no quiera, esos ya están en su contabilidad. van a perseguir, porque así sí. se lleva la contabilidad Y no en tienen- el mundo. Si no quiere, él tiene otros datos y va a decir, pues lo mío fue un día en el parque, Sí, muy porque bonito, estos ¿no? neoliberales Sí, me sí. lo dejaron. Sí, pero a los 4 años de gobierno Sí. no puede seguir Ya no diciendo puede lo ser. mismo. Y O sea- preocupante la manera en la que el presidente justifica la decisión, sobre todo en la mañanera del martes. Esto es lo que quiere el pueblo, que el ejército contra la Constitución asuma el mando de la Guardia Nacional. No, pues, Híjole, Sí man. es cierto que muchas comunidades se sienten muy seguros cuando está el no, ejército. bueno, ¿y claro. quién ha quitado al ejército? ¿Quién quitó a la Marina de Guanajuato? Él, sí, Él es el sí. que los quitó de Chihuahua, pregúntale a su amigo Corral. Él los quitó. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la gente siempre, desde que Calderón empezó, cuando estaba, ¿te acuerdas la campaña de Josefina y Peña y López Obrador? Iban, por ejemplo, a Veracruz de Tamaulipas,
y decían, vamos a dejar a la Marina y al Ejército. Ya en la Ciudad de México decían, no, vamos a desmilitar. Exacto, sí. Pues sí, hay zonas donde la gente no hay de dice, otra. aquí nada más con ellos nos vamos Por a lo cuidar. pronto, pero Exacto. entonces... Pero la gente también ve que sí están, pero no tienen No hay instrucción. Facultad, no, no sí. tienen facultados, ¿en qué cabeza Llegan a un lugar y cabe? los apedrean. Eso se me hace Sí, eso muy, es muy tristísimo, indigno. muy Es triste, indignante, porque no se muy lo merecen indigno. nuestros soldados. No, la verdad no. Tú ves los anuncios de un Una tiempo a la institución fecha tan respetada. de las Fuerzas Armadas, como imitando los del Army, ¿no? Son muy bonitos, los aviones, el rapel, Ajá, cuida tu patria, el heroísmo, la entrega. Y las imágenes de esos son unos güeyes agarrando los zapalos a los Sí, soldados. Sí, Claro. sí. Y no les pasa nada, Nada. nada. Pues por eso lo siguen haciendo. Y es muy indigno, pues es muy muy indigno, de verdad. Nuestras Fuerzas Armadas van a cumplir instrucciones. Si los mandan a repartir gas, lo van a Lo hacer. van a hacer. No, bueno, y también están Es para la disciplina los de- planes de desastre y todo eso. ¿Por qué están para eso? Porque evidentemente no va a suceder que nos va a invadir una fuerza extranjera, ¿verdad? Eso no va a pasar. Entonces, ¿de qué tienes que cuidar al país? Pues cuestiones de seguridad nacional, que es de seguridad nacional, las instalaciones claro. de PM, el gas, el agua. ¿Y cuál es la seguridad que está en riesgo? La del crimen Claro. aquí. Entonces, para eso están. Ahora, Porque aparte ya quitaste las Pero no policías. sin facultad. Entonces, Claro, en eso sí, entonces, ¿quién te ya cuida? no hay manera Sí, de Pues de si no cuidar es a la el policía. ejército, ¿quién te Porque va a además cuando él cuidar? salga, el ejército Pero va a sin tener el facultades, poder de todo. Está muy cañón. De todo. Sí, te sin digo, facultades, la SEP, sin ¿verdad? facultades y, a ver, será de lo que digan, pero es una situación irregular para las Fuerzas Armadas. La Constitución dice una cosa y en los hechos está pasando otra cosa. El presidente dice, bueno, pues si operativamente ya dependen de la defensa, Sí, sí, sí. pues ya sí. que administrativamente se van para allá. Oiga, pero me está confesando que usted no está cumpliendo lo que usted Dice acordó la- con el claro, Congreso. Claro. Es una institución civil bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que tiene un proceso de transición y de maduración, no para regresar, sino para hacer otra cosa. Exacto. Otra cosa distinta al modelo que se había venido planteando. El antecedente inmediato también fracasó, la famosa gendarmería. A la gendarmería. No tuvo ni 6,000 elementos, porque la discusión con el ejército siempre ha sido la misma. Yo le entro, denme estatuto legal. Oye, mejor préstame militares para convertirlo en policías. No se puede porque tienen otra formación. Tienen otra formación. No se puede. está- o sea, es otro ADN. No es un problema de cambiarle. Les enseña otra cosa. Les Oye, se va, tú enseñan disparas. otra No, cosa. no lo alcanzas si lo detienes. El policía debe tener capacidades de investigación, de proximidad social, tiene otro chip en la cabeza. El militar cumple. Afortunadamente nuestras Fuerzas Armadas son disciplinadas y Sí, muy disciplinadas. Porque en buena medida la institucionalización de nuestras Fuerzas Armadas fue evitar los cuartelazos. La modernización del ejército a principios del siglo pasado fue evitar los cuartelazos, quitarle los caciques. Disciplina, ¿no? Y por eso la disciplina es tan importante para el ejército. Después de la Constitución del 17, pues hubo generales que decían, caray, pues, ¿no? A Adolfo de la Huerta se le sublevó a Venustiano Carranza, ¿no? Porque era un jefe militar local. No, pero la lucha fue como a quitar ¿Cómo a los va? militares. Y de ahí, hecho ¿no? la gran solución, por cierto, para pacificar a estos jefes políticos locales que tenían milicia, fue el PRI. Aquí nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, había en el PRI el sector militar, los empresarios, entonces, ahí se organizaba la distribución del poder. Pero costó mucho trabajo. Ahora le estamos introduciendo un incentivo a la indisciplina. ¿Por qué? Porque están en todo. Porque ya tienen todo. Están en todo. Fíjate, había una anécdota Lo que de un te digo, van presidente a salir- que no les daba gasolina al ejército. Y entonces pues, el secretario de Gobernación, oiga, ¿qué dice el ejército? Y el presidente decía, no, porque si se las doy, ya no necesitan nada. Que vengan a Pemex y aquí se les surte y toda la cosa, ¿no? Para que haya Claro, una especie ahí de... Sí, incentivos para la disciplina, Claro. ¿sabes? Entonces, Y es una doctrina, y eso es y aquí, el pues, ejército. este señor les está dando todo. Todo, y absolutamente los todo. otros se lo quedan, ¿eh? Felices. Porque ahora Pues quítaselos claro. después. Te digo, ¿Eh? bueno, Pues sí. sí, porque hay es- presupuesto. Independientemente que sea poder y que quien lo recibe lo quiere conservar,
insisto en ellos están preparados, las Fuerzas Armadas, institucionalmente para hacer lo que les dice su comandante supremo. Sí. Si el comandante supremo los manda a un desastre natural, Van a ir. Si los mandan a Michoacán a pelearse lo van a hacer. Si tienen que ir a hacer un operativo a la Sierra de Guerrero, lo hacen, porque están diseñadas las Fuerzas Armadas para cumplir las instrucciones del presidente. Cuando les empezamos a dar funciones civiles y entonces empiezan a tener otro tipo de interacciones con el poder, con la sociedad, Claro. entonces pues se la diluye problema, la indisciplina. Claro. Permea, pues claro que sí. Oye, aeropuertos, puertos, aduanas, proyectos prioritarios, repartir el gas bienestar, construir las sucursales del Banco del Bienestar, El Tren Maya. Aeropuerto. Sí, te digo, falta la CEP. Sí. Ni des la idea. No, ¿Quién está. va a llegar a la CEP? repartir los medicamentos. Las vacunas. Un militar es el responsable de la compra de los medicamentos a nivel federal. O sea, es que... Y a ver, creo que es lo que no lo hemos asimilado como tal. El presidente llegó, se sentó y vio una administración pública y la empezó a desmantelar. Entre bajadas de sueldo, entre el desprecio que los corrientes. De repente dijo, ¿y ahora con qué gobierno? No hay administración pública, Claro. brazos civiles, pagos. ¿Cuál es la administración pública de facto más funcional que existe, más disciplinada, más vertical, que te dice el 15 de mayo, Sí. haya sido como haya sido, ahí está? Pues el ejército. Claro. Entonces, está sustituyendo la administración pública. Sí, pero con eso una le pasa administración y eso del le pasó a ejército. cualquier presidente. Pues la tentación Porque de si bueno. tú le decías, oye, quita esta taza, cámbiala, la quiero azul. Entonces el de obras iba y le decía, no, oye, la azul. Y al día siguiente, oye, la taza, ¿qué onda? Dice, no, pues ya la mandamos a pintar y etcétera, y llega mañana porque al concurso. sí. Y al militar les quiero la taza azul. Y está, a los 5 minutos traen una está taza azul porque claro. no tienen que ir a los Licitaciones. a las licitaciones. Claro. Ahí está la taza, mi taza presidente. azul. Entonces, bueno, te encargo la taza, te encargo el aeropuerto. Claro, te pero para encargo que se lo cargo todo. aparte tiene puros inútiles Sí. e ineptos. Pues es un tema. Sí, qué gabinete. Ese es el Los problema. noto muy negativos. ¿eh? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Oye, Y lo peor del caso es jueves. que lo que vaya a hacer el presidente, pues vamos a tener que convivir con ello hasta el 24. Pues, ¿por qué? Vamos a suponer que el presidente lo emite por acuerdo. Pues vamos a ir a la corte y a ver cuándo resuelve la corte. se va, Se forma la ley con su mayoría en Morena, se va a la Claro, corte y a ver sí. cuándo resuelve la Exacto. corte. La corte lleva un año, ¿no? Ya 2 años. Ya 2 años Resolviendo. sin resolver el tema, el primer decretazo militarista. ¿Te acuerdas? claro. El que dijo, yo ya dispongo de las Fuerzas Armadas. Sí. Lo impugnó la Cámara de Diputados y se fue. Lleva 9 meses esa controversia esperando su turno en el Pleno de la Corte. Entonces, una cosa que no se decidió a tiempo ya generó un problema mayor. La Corte está para poner fin a discusiones que contravienen la Relevantes, Constitución. sí. Quizá la Corte, si hubiera resuelto esto antes, pues quita incentivos a hacer ocurrencias como esta. No es una cosa menor que un esfuerzo, una inversión pública de 100,000 elementos que debían ser institución civil, regresen de un plumazo a las Fuerzas Armadas. Eso es lo que... Y en el Exacto. camino que nos echamos, la Policía Federal, bien o mal, con defectos, que sí, el uniforme era azul, lo que tú quieras, Sí, pero estaba, man. Estaba. Tenía una área de Y muchos investigación. no se quisieron un área ir a la antisecuestro. guardia. Sí, no, pues no. No quisieron porque tenían otra capacitación. ¿Y dónde están? Sí, no, pues tú sabes. Yo no los veo, algunos Pues Claro. algunos en las estatales, otros no. muy otros en pocas. compañías Esa es de buena seguridad. pregunta, ¿no? Hay que revisar Sí. a dónde se fueron. Pero como decía, ¿cuáles son los 3 lugares a los que puede ir un ex policía? ¿No? ¿Qué? Pues a la cárcel, al cementerio o a otra corporación, ¿no? Sí. O sea, lo decía un viejo periodista que Y es fue cierto. de la Dirección Federal de Seguridad. A ver, Es cierto. una decisión, la famosa decisión de las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas en los 80, ¿dónde terminaron? Pues formando los Zetas, ¿no? Sí. O sea, Sí. es bien delicado. Muy delicado. Muy.
Bueno, muchachos, Es ya así vámonos, como porque concluye. esto Otro está día bien con más pinche. calmita. Está Otro muy día bien, venimos padre, para animales. hombre. Lo bueno es que Estábamos ustedes animadores. empezaron. ¿Se Lo bueno es que acuerdan? es Ya jueves. teníamos un partido, No ya teníamos puede. secretaría Ya repartida. estaba yo estaba repartiendo todo. mi gabinete Hicimos un porque voy a meeting. ser la próxima presidenta, voy a formar mi Seguramente, partido. pues voy- lánzate. Y voy a repartir. ¿Tú qué quieres? No, ¿Qué quieres? pues dame la sedena. Ya con ¿Qué eso, quisieras? soy muy ¿Qué quisieras? disciplinado. Así la El neta, asesor jurídico. ¿De tu presidencia? Sí, de mi A mí presidencia. préstame la WIF 15 minutos. Oye, para un No, pero ya para un traes ahí el pendiente. pendientito, Tengo ¿verdad? pendientito, como Fox, 15 minutos. Exacto, préstamela. Pero en 15 minutos tú sí harías algo en la WIF, ya Es sabemos. increíble. Bueno, muchachos, se les Te quiere. la entrego antes de ir a la comida. Exacto.